Bienvenido al podcast de Capillo Calvario Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más. Ya estamos bien cerca de terminar, estaba Y pensando literal en eso. estamos bien cerca entre nosotros. Sí. Un poquito de reacomodo. Se ve muy cerca en la cámara, o sea, nuestra No sé. posición se ve muy diferente. Vamos a crear curiosidad a las personas que no ven el video de verlo. Ujú. Pero bueno, ya está en Spotify. También se puede ver el video en Spotify, entonces es más fácil. Qué pro. Oigan, ¿cómo sintieron estos días de Pascua? Ahorita me pasó lo mismo que dices tú. O sea, como que estaba pensando en cómo va a ser Pascua este año y ya pasó. Sí. Siempre es, bueno, este año fue tarde, ¿no? Pascua o fue temprano. Temprano, ¿no? O sea, fue antes. No Casi No era, siempre es. no era en marzo. No sé. No entiendo por qué cambia la Semana Santa, pero Sí, porque uno pensaría que es la primera semana de abril, por ejemplo, pero no es en algún momento entre finales de Hay marzo una e explicación. inicios sí, de es abril. real, pero algo que no sé tiene si que la ver tengo. con literal algo de la luna o algo así, ¿no? No Hablando sé. de la luna. ¿Hablando Sí. de qué? Ahí está, mira. ¿Sí, no? Lo guardé precisamente para... Ajá, el calendario lunar. Digo, no lo voy a leer Ah, todo, wow. pero sí tiene que ver con algo de la primavera y todo eso, ¿verdad? Sí. No sabía que existía un calendario lunar. Pensé que eran cosas del Existe horóscopo, un la calendario verdad. maya, Gracias. que por cierto ya en el 2012 ya se acabó el mundo. Sí. Ya estamos Hace en tiempo rato. extra. Sí. Yo realmente este año quisimos como pasar algo de tiempo así separado como para dedicárselo a estos días, así a los días santos, al domingo de Pascua. Y aún así se me olvidó que había pasado todo eso. O sea, Ujú. regresé a la vida normal y empecé a pensar, pues, ¿qué iremos a hacer en la alabanza para Pascua este año? Literal, el domingo acaba de pasar y el martes yo estaba pensando en eso. Siento que ha estado chido también lo del viernes de crucifixión que hemos hecho. Oye, había Ujú. mucha gente esta última edición. Sí. Mucha más de la que esperaba. Oigan, y qué extraño, chido. porque cuando estaba platicando con Alex de qué poner de fondo, Ujú. pues estábamos hablando de poner una imagen de Cristo crucificado. Pero qué extraño que pues no es algo común En una iglesia evangélica. Ajá, Ujú. en una iglesia evangélica. Y sí entiendo el porqué, como pues Cristo ya no está ahí. Ujú. Pero el viernes de crucifixión, pues tiene todo el sentido tener una Claro. referencia. Ujú. Porque sí, no tenemos ningún problema de ver películas o series donde vemos el momento de la crucifixión. Ujú. Pero por alguna razón tenemos muy, no satanizado, porque definitivamente no tiene nada que ver Sería con lo el opuesto diablo, de Satanás. Sí. pero muy como que no es correcto. Ujú. Oye, es que sí hay un movimiento conservador muy fuerte en contra de todo lo que sea una imagen de Cristo. Ajá. Ujú. Donde de hecho hasta las series populares Ujú. de los últimos 2 años es así como falso evangelio, ningún cristiano debería mirar esto, ni porque estamos creando imágenes acerca de Cristo. Ah, ya, ok. Pero Entonces, no están confundiéndose con el Islam, no están pensando en Mohammed. pues Ya está sé, bien ¿verdad? interesante porque de verdad, o sea, me di cuenta que sí hay, así debajo de la superficie hay algo muy fuerte en contra de eso. Y no tiene Entonces, que ver con, o sea, tiene que ver con no hacerte imágenes. ajá. O sea, Ok. pero tienen como temor de que va a provocar idolatría por la persona, por el actor, ¿o cómo? Pues en parte eso, pero directamente que no debería haber imágenes para representar a Dios. Mm. Pero, Ok. o sea, está, no sé, ahí es donde se abre como un debate, ¿no? Porque, Ujú. pues, no estamos tratando de representar a Dios Padre o al Dios Trino así en su plenitud, Ujú. sino, pues, Es es una Jesucristo persona. hombre. Entonces, ¿Y no sería un problema Jesús en esa analogía? Porque Pues la sí. Biblia dice que Jesús es La la imagen imagen. de Dios. Sí. Ya, yo sé que estoy abusando de la sintaxis, pero No, sí, sí. sí, pero digo, el punto es que en la escuelita dominical no debería haber imágenes de Jesús para que los niños pinten. ok. O sea, en Mm. el lado muy, muy extremo de eso. Entonces, yo pienso que en Bueno. parte, junto con el tema de Jesucristo no está en la cruz, y también creo que es como una manera de ir en contra del Eso es lo que catolicismo. te iba a Sí, decir. es un O sea, reaccionismo un poco como que hay también. muchos Ajá. elementos, Sí. pero no habíamos hablado de ese tema cuando sí es apropiado considerar o contemplar a Cristo en la cruz, sobre todo el viernes de la Sí, crucifixión. precisamente por eso lo digo, porque pues hasta hace poco he visto la importancia de
No, es que no creo que necesitemos una imagen, pero sí ayuda. O sea, Ujú. te ayuda a conectar con lo que está pasando en el momento. O sea, a veces ver una cruz vacía no tiene el efecto, o más bien, pues sí, Sí. no lo procesas igual de decir, es que hoy es el día que Ujú. murió Jesús y no es nada más que murió, o sea, el sacrificio, el Ujú. sufrimiento, porque sí hablamos de esas cosas, pero nunca lo representamos, Sí. como que le tenemos miedo. Y está extraño porque como quiera, todas las descripciones en la música, en la poesía, aún en Ujú. las enseñanzas, pues nos hacen imaginarnos a Jesús crucificado. O sea, como que Sí. el problema es que la imagen está fuera de nuestra mente y no adentro, pero pues todos los cerebros procesan la información Ujú. igual. O sea, inevitablemente cuando estás cantando en el Monte Calvario, hay una imagen de Cristo crucificado en tu mente, o no estás poniendo atención al tiempo de alabanza y pues no pasa Que nada, por cierto, pero la otra vez estaba viendo un review de la Pasión de Cristo. Me Ujú. acabo de dar cuenta que no la he visto. Porque cuando estaba en secundaria, que fue cuando salió, creo, Ujú. no me dejaron verla y ya nunca la volví a ver. O sea, sé que está muy fuerte y sí me gustaría Yo la he visto verla. 2 veces Yo y tengo que no la quiero confesar que volver. tampoco la he ¿Ya visto. ¿Ni ves? una sola vez? No, ni una sola vez. Está buena. No, yo no la quiero volver a ver. Está muy... O sea, pues es como ver a un amigo ser torturado. No sé si es algo que Sí. está chido ver. A lo mejor verlo una vez sí, pero no... Pues, ¿qué palabra describirías? No la disfrutas. No te Ujú. entretiene. Sí, sí, sí. No sé en No, qué creo que categoría tendría que está. ser en esta categoría de la que estamos hablando, como de ¿Contemplativo o algo así contemplar. será? Sí. Sí. Y como creo que no es necesariamente una película como una narración, sino es un momento, nada más. O Ujú. sea, creo que inicia pues antes de la crucifixión y Sí. En el Conte- juicio, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. como que es nada más un vistazo, más Sí. que, pues sí, no es el punto no es entretener, Sí. pero Algo que creo que por ejemplo, lo que se hace los viernes y todo eso está chido, es que empieza a crear cierta conciencia en los evangélicos que a lo mejor no tenemos esas tradiciones porque intentamos no tener esas tradiciones, ujú, de darle peso a todo este tiempo. Es un tiempo muy importante y creo que es bien fácil que se te pase de alto. ujú. Eh, no estoy diciendo que los católicos le den más importancia, a lo mejor en los ritos sí, pero, y a lo mejor no sé si es porque ahora soy papá y estoy pensando en tradiciones y lo que se queda cuando yo estoy muerto, pero o sea, hay algo muy especial en el viernes permitirte estar triste, Ujú, aunque tienes el spoiler de que resucita. O sea, como ujú. a lo mejor sin exagerar las emociones y el drama, se me hace algo especial, como que el viernes sea solemne. Pues es que digo, y conecta perfecto con lo que vamos a hablar hoy. Ujú. Hoy Eso vamos a estaba hablar pensando. Ujú, del perdón, o sea, es una continuación de lo que venimos hablando del perdón verdadero, que es el ujú, que Dios ofrece. Y creo que si nos salteáramos la parte de la crucifixión, no que nos la salteáramos, pero que no le pusiéramos tanta atención, no tendría el sentido. Híjole, la otra vez me estaba así hirviendo la sangre, estaba viendo un video, ya saben que hay muchos videos de opiniones de ateos opinando y así, y como hasta en burla, ujú, como de, pues, ¿qué tipo de Dios es el que tiene que sacrificar a hacer, no, hacer pasar por un sacrificio a su hijo ujú, para poderte perdonar, que no te pueda ujú, perdonar así nomás, así como, híjole, ujú. no estás No, me entendiendo encanta. Es la nada. misma gente que en el siguiente video hablan del nepotismo y o sea, se me hace muy gracioso pensar, no es justicia si el dueño de todas las cosas no aplica su propia ley a sí mismo. Ujú. O No, y sea, aparte por eso lo hizo. O sea, es un entendimiento muy superficial y simplista, así ajá, sí. muy... Sí, está Sí. comparando al rey del universo con el dueño de Televisa. O Y es sea, que es no saber quién es Dios. ujú. O sea, porque entonces, si no sabes quién es Dios, el pecado no parece tan grave. Sí, sí. Ujú. Y piensas en cómo son los malos dueños de compañías, que si ellos hacen algo mal, pues nunca pagan las consecuencias. Y pues es mi compañía, yo hago lo que yo quiera. La justicia perfecta de Dios es perfecta porque Él se sujeta a su propia justicia, pudiendo no hacerlo. Ujú. Él es omnipotente para no hacerlo. Y ahí es donde entra también el punto de que nosotros queremos definir cómo debería ser Dios o cómo debería actuar, pero bajo o en su cancha, o sea, donde Ujú, él planeó las cosas. Él ujú, definió qué es el perdón, él definió el amor, él define todas estas cosas y luego nosotros estamos ahí y decimos, no, Dios, tú estás equivocado, el perdón no se ujú, debería ver así. ujú. Eso es lo que se me hace como, no sé, o sea, me da tristeza y coraje cuando veo videos así, tristeza porque digo, es que definitivamente no entendemos, o sea, Sí. Ujú. queremos poner nuestra versión de perdón,
que no creo que tengamos una muy buena definición. O sea, más bien Ujú. no la tenemos muy definida. Y Dios, que es el autor del amor, del perdón, de la justicia, pues tiene el derecho de hacer Ujú. las cosas como Él quiera. Ujú. Sí, sí es muy interesante pensar que probablemente la misma persona que hace ese tipo de videos, cuando le pides que perdone a sus papás, no lo puede hacer. Ujú. Y no sé, los humanos no somos congruentes por naturaleza. Ujú. Y con todo este tema de que hemos estado hablando del perdón, últimamente, pues bueno, obviamente lo he estado pensando o lo he estado viviendo y lo he estado viendo en la vida de los demás. Creo que ya lo habíamos dicho en otros episodios, pero como que me he dado cuenta lo recurrente que es o lo mucho que hay que perdonar durante el día. Obviamente hay temas fuertes, ¿no? O sea, Ujú. no sé, temas familiares o decepciones así fuertes, ¿no? Traiciones, pero hay cosas muy simples del día a día Ujú. que sí es importante considerar el perdón como algo bíblico, algo que viene de Dios, no como algo nada más de que, "Ay, pues se lo voy a pasar y ya". O Ujú. Ujú. sea, donde sí realmente sí necesita haber un perdón real. No por la gravedad del asunto, y creo que ese es el problema, que a veces creemos que esto nomás entra en categoría de cosas muy importantes. Porque me he dado cuenta el resentimiento que crea, que eso es Ujú. lo que queremos hablar también en el siguiente episodio, como que cómo se ve ya en la vida de cada quien. Pero he podido ver en las personas como una cosita empieza así como a Ujú. expandirse en la vida de las personas y Sí. crea fricciones y cosas que no estaban ahí por un detallito, por algo Sí. así. Y Así sobre es. todo cuando se repiten. Ujú, Porque una ofensa que podría ser chiquita, o es más, un gesto, un gesto que haga una esposa con su esposo, un hijo adolescente con sus papás, o al revés, ¿verdad? Los papás con los hijos, o en la iglesia, pero cada día o cada semana, pues son 52 veces al año. ujú, Ujú. Y si es una vez todos los días, o sea, son Ujú. 360 y tantas al año, o sea, cualquier cosa que se repita, aunque sea o parezca mínima, pero se va acumulando y crea eso. O sea, oye, es que ya te había dicho, es que otra vez, es que siempre es Ujú. lo mismo. Y ofensas que podríamos pensar que no, es más que hasta nos daría pena reconocer que nos incomodan, pero cuando las acumulas así, pues Ujú. es muchísimo, si crea potencialmente un resentimiento así muy feo, muy grande. Y es que el punto con todo esto es que, pues lo hemos venido hablando desde antes, es que estamos como por así decir incompletos. O sea, si no tenemos a Dios, Sí. no funcionamos al 100 como Dios hubiera querido que funcionáramos. Eh, Nos puso ciertas cosas que nos resultan imposibles a nosotros hacer si no fuera porque Ujú. tenemos esa relación con Dios. Es por eso que estamos hablando del perdón, porque el perdón entra en esta categoría de cosas que no podemos lograr hacer si no es con Dios. Ujú. Es a través de Él que podemos encontrar el verdadero perdón. Sí. Hay varias cosas en los mandamientos que resultan imposibles para nosotros, como amarnos unos a otros. Suena Ujú. muy simple, Ujú. pero sin Dios eso no se puede. O sea, el Sí. amor Sí, en la real. aplicación no, nadie lo hace Ujú. sin Dios. O ser santos. Ujú. Y aquí es donde muchos cristianos pues tropezamos, ¿no? Porque decimos, no, pues amarnos no se puede. Ser santos no se puede. Perdonar no se puede. Entonces, No se Ujú. no se puede. puede. Ajá. Pero es lo que estamos tratando de desafiar, ¿no? O sea, sí se puede. No Ujú. podemos solos. Ujú. Ni lo Nuestra- puedes en la carne, ni lo puedes en Cristo. Ujú. Y es donde pues estamos tratando de ayudar a las personas a conectar de que sí se puede y hay una manera de hacerlo. Sí. Ujú. ¿No creen que también el perdón como, es que no sé, mecanismo o valor ha perdido prioridad en la cultura en la que vivimos? Siento que últimamente es mejor no perdonar y luego exponer el problema con la persona y hasta hacer un video de TikTok o de Instagram y exponer a la otra persona por lo que te hizo. O sea, todo eso, ese nuevo mecanismo de el juicio de la turba es preferible a perdonar a la persona. Mm, Últimamente siento eso. Tal vez no paso el suficiente tiempo en internet como para ver a gente perdonando en un video, pero siento que, Ujú, no sé si ayer o antier por un tema de mi trabajo tuve que entrar a Facebook a ver un tema de una campaña de marketing y me salió un video y decía Sprite y iba a leer, iba a ver el video y pues no lo vi, pero pude entender el contenido, era como una esposa frustrada con su esposo y, eh,
Y al final como que la gota que derramó el vaso era Ujú. que no llevó un Sprite, me imagino. Estoy inventándome, no me hagan caso. Pero se me hizo, y se me hace que todo es inteligencia artificial, ni siquiera es una situación real, no lo sé. O sea, a ese punto Sí. no leí la publicación, pero se me hizo el mismo patrón que he visto mucho últimamente, que es mejor exponer al deudor o al Ofensor. violentador o al ofensor que perdonar. Sí. Ujú. Yo sí estoy convencido que, digo, para el hombre natural, pero hablando de nuestro país, o sea, en la cultura en la que vivimos, tenemos una bien mala cultura del perdón. O sea, para los padres es inaceptable en la cultura, estoy hablando de la cultura, pedirle perdón a sus hijos. ¿Cómo lo va a pedir perdón a mi hija? O sea, es algo que es así impensable, innombrable, hasta más ofensivo es la Ujú, sola idea de que una mamá o un papá le pida perdón a sus hijos por cosas que hizo. Ujú. mm, Entre esposos también es eso, como se ignora el problema, o sea, esa es la cultura general en la que vivimos. Y ahora sí está esa tendencia donde en lugar de lidiar con el problema, lo expongo, que es una manera de venganza y de, pues sigo finalmente así yéndonos hacia atrás en el mismo material de este podcast, pues actuar como si fuéramos Dios. ujú, O sea, yo ejecuto una sentencia para la persona que me ofendió y yo considero que merece esto y entonces lo expongo, siento cierta satisfacción. El otro sufre tanto como sufrí yo, pues en teoría, Ujú. y entonces no se arreglan las cosas, no hay perdón. sí. Eh, y luego la cultura de perdón que se menciona en pues sí, en redes y lo que ves en la gente, es un perdón bien raro, o sea, es me amo y esto me hace daño, entonces lo suelto. Ujú, Pero eso no es perdón tampoco. ujú, O sea, es como voy a minimizar a la otra persona porque yo soy más Mm. importante y entonces me siento bien conmigo mismo y no necesito cargar con la ofensa de alguien que no vale nada. sí. O sea, es una versión bien fea Ujú. de perdón. Ya. Eso sí es narcisismo, por cierto. Todo lo que dicen que es narcisismo, No no, es. eso está más Eso sí cercano es. al narcisismo. Se nos olvida como cristianos que este tema del perdón, que es cotidiano, tiene todo que ver con nuestra fe. O sea, que Ujú, es sí. punto central, Ujú, pues yo creo que básico de la fe cristiana, del evangelio, de pues lo que predicamos, de la razón por la que nos llamamos cristianos. O sea, hemos recibido perdón. ujú, Como que a veces creo que creemos que nada más estamos afiliados a una religión ujú, en la cual se enseña el perdón. Algo ujú, así. sí. Pero se nos olvida que realmente la clave o el punto central de por qué me considero cristiano es porque alguien me perdonó. Ujú. Ujú, Y cómo es que no partimos de ahí para hablar del perdón. O sea, como que lo hacemos a un lado. Bueno, sí, yo fui perdonado, pero ese es otro tema. ujú, No, pues no tiene sentido. O sea, sí. es un solo tema. Pues yo fui perdonado, ¿cómo no podría yo perdonar a alguien más? Incluso aquí en las notas está Colosenses 2:13, Mm, que lo voy a leer. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ujú, Tenemos imágenes en la Biblia, el deudor que se le perdonó mucho, que no Mm. pudo perdonar al que le debía menos a él. En el Padre Nuestro, que yo no me he dado cuenta que cuando era niño yo pensaba, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, y recuerdo sentir así de que, nosotros le damos el ejemplo ahí a Dios, de que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y así, Señor, como yo perdono a nuestros deudores. Deberías de O perdonar. sea, como no entendía bien ahí la sintaxis de la frase. Y por eso es que como les decía ahorita que me hierve la sangre cuando escucho a alguien decir o burlarse del sacrificio de Jesús, porque, o sea, no están entendiendo que que Jesús está pagando la deuda Ujú, de esa persona, o sea, ujú, del pecado de las ujú, personas. Jesús no merecía eso, ujú, pero por el perdón que nos fue ofrecido, ujú, pues alguien tuvo que pagarlo. O ujú, sea, como que me da coraje, pero yo sé que es el amor de Dios y así funciona. Pensar ujú, que personas que se burlan ujú, del perdón de Dios fueron las que Jesús pagó ujú. por ellos. Digo, y sin Esa, entrar en temas sí, claro, claro. de predestinación ni nada de eso. No, pero esa burla es precisamente la razón por la que el sacrificio de Jesús era Exacto. necesario, ese corazón pecaminoso y el deseo de ser más Ujú, sobre los demás o de humillar a los demás. Es la razón por la que el sacrificio de Jesús era ujú. necesario o es necesario, no debería decir era. Pero,
Pero es que ahí se hace evidente que no sabemos qué es el perdón porque, o sea, el argumento es, si yo puedo pasar por alto las cosas y olvidarlas, ¿por qué Dios no? Ujú. O sea, como que viene de Ujú. ahí, ¿no? Es, Sí. ay, Nomás pásalo y ya. ¿cómo le cuesta a tu Dios perdonar? Ujú. Si yo perdono todo el tiempo, pero no No. sabes qué es el perdón, o sea, minimizar a la otra persona no es perdón. Es cuando dices, ay, no, pues es que eso no vale nada o lo tomas de quien venga, algo así. Olvidar tampoco es perdonar. Echarlo debajo de la alfombra, así como enterrarlo, tampoco es perdonar. Ujú. Dejar que te crezca un tumor del estrés y del coraje y del Tener ahí resentimiento. guardado eso no es perdonar. O sea, todas esas versiones del perdón, por eso digo, no digo que esa sea la razón, pero revela que esa gente Ujú. no entiende qué es el perdón y por eso dicen, ay, pues ¿a poco Dios no puede nomás Sí, tiene más olvidarlo? que ver con ignorar el asunto Sí. y Ujú. no hay nada de amor ahí, que ese es el otro punto, que el amor y el perdón están, pues, es un solo tema también, o sea, Ujú, Ujú. porque hay amor, hay perdón. Entonces, Ujú. probablemente estas personas, o digo, hablo de ciertas personas, pero como humanos es lo que no entendemos. No entendemos que somos, Dios nos amó tanto que buscó el perdón, o sea, no nada más nos ignoró, como, bueno, Ujú. pues vamos a ver como que no pasa nada. No creo que hubiera amor, no hubiera Ujú. expresión de amor en eso. ujú, Sí. No, especialmente para un Dios que es omnisciente, o sea, ¿cómo puedes ignorar algo al saber todas las cosas y al tener conciencia de todas las cosas? O sea, realmente el precio del pecado tiene que ser pagado por alguien. Ujú. sí. La carga debe ser llevada por alguien. Y es que si ignoramos estas cosas o dejamos que, que nuestra experiencia o la cultura filtre a Dios y lo que entendemos del perdón y todo esto, pues siempre va a estar incompleto y por eso no podemos tal vez verdaderamente aprender a perdonar. Porque primero tenemos que ver que si hay una ofensa y que alguien, o sea, ahí está, es real, es algo que se tiene que pagar, es costosa, pues, Ujú. porque causó una herida, porque es algo grave, o sea, como todas las variables que pueda haber. Y contra quién estamos pecando también, contra quién es la ofensa. Pero si no vemos esos aspectos, no vamos a entender por qué Dios, eh, o sea, lo grande que es el perdón de Dios para nosotros. Y entonces tampoco vamos a poder trasladar eso a Ujú. Ujú. nuestras relaciones Ujú. y entender que Dios nos pide perdonar. Yo sí creo que, pues, es indispensable saber, entender que estábamos muertos, así como decía, no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer nada para Ujú. salir de eso. O sea, sí es necesario como cristianos entender muy bien el pecado, entender la gravedad del asunto. Ujú. Y tampoco estoy diciendo de que, bueno, ya una vez en Cristo le damos vuelta a la página y lo olvidamos. Ujú. No. Pero un tema que sí se me hacía padre de traerlo es que en una conversación que tuve con algunas personas de la iglesia de este tema, Ujú. batallamos en que se entendiera, o más bien en definir si era necesario o no pedirle perdón a Dios por nuestros actos constantes. O sea, por ejemplo, sabemos que fuimos perdonados en la cruz, ¿no? Y Ujú. somos nuevas criaturas y nuestra deuda fue pagada, pero también nuestros pecados futuros. O sea, más que nuestros pecados, el pecado fue pagado. Ujú. Y luego voy y peco. Ujú. Ahí es donde estaba como hubo una buena discusión entre los que decían, bueno, sí necesitas ir a pedirle perdón a Dios otra vez. Y casi, casi, o sea, me estoy yendo al extremo, ¿no? Casi, casi que volver a poner a Cristo en la cruz por ese último pecado que hiciste. Ujú. Se está regresando Ujú. al, al arrepentimiento, al perdón y todo eso. Ujú. Y había quienes decían, pues no, más bien es como un reconocimiento de que ya fue pagado, pero pedir el perdón, pues no es necesario porque ya fue. Ya ¿Sí me lo explico? tienes. Híjole, es que, ¿Qué piensan de eso? mira, yo siento que tengo dos ejemplos bíblicos. Pablo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a crucificar a cruz? O sea, literal, Ujú, Pablo dice ese sí. ejemplo. Pero en el Padre Nuestro, Jesús dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros Ujú, deudores. Perdona nuestras ofensas. ujú, Entonces, creo que ahí el problema es qué piensa la persona cuando está pidiendo perdón. Porque la Biblia dice que el Espíritu dice cosas que nosotros no podemos decir con Ujú. gemidos indecibles. O ujú. sea, no creo que el problema que Dios tiene con la manera en que oramos es los conceptos que Sí, sí, sí. utilizamos o si nuestra Sino teología es correcta. sí, sí. Entonces, si pides perdón,
pues eso no cancela que Dios ya te perdonó. O sea, realmente Exacto. Dios se acuerda de que somos polvos, que siento que es una forma súper poética de decir algo mucho Sí, más tampoco es como insultante. que Dios dice, o sea, ¿me quieres volver a crucificar? O Ajá, sea, sí, o sea, no, como- no se ofende o no dice, eso no es lo que dice Sí. las bienaventuranzas que estás haciendo ahí, no te va a poder, te voy a quitar el perdón que te di por el pecado de antier porque me lo Ujú. estás, o sea, No, nada no, de no. eso es, más bien creo que se vuelve un problema más interno de Sí, qué es que lo que creo que eso es lo pensamos que es importante. nuestra relación con Dios. Realmente eso. Ujú. Ya Ujú. fuiste perdonado. Si vuelves a pedir perdón o no, a lo mejor lo que importa es tu corazón y tu vocabulario, porque yo, por ejemplo, estaría mintiendo si yo dijera que pido perdón por los pecados que cometo diariamente, pero en algunas áreas sí le digo al Señor, Señor, ya no quiero ser así. Ujú. O hay temporadas donde empiezo a batallar con algo, con la ira o muy rápido alguna cosa y digo, pato, ya estoy cansado, o sea, ya no quiero ser así, o sea, no quiero ofenderte, no quiero odiar esta vida tan hermosa que me diste porque constantemente te estoy fallando, ayúdame. Eso significa que estoy agradecido por el perdón que me da, que estoy, no sé si decir avergonzado por no vivir las verdades. O sea, no sé qué vocabulario usar, o sea, ya me estoy quedando corto en el Ujú. vocabulario, pero hay algo ahí, hay un deseo de de honrar el Ujú. sacrificio de Jesús. A lo mejor podría decir, pues perdóname por mis pecados de hoy, pero yo lo hago, o sea, lo hago de otra forma. Creo que si alguien pide perdón por sus pecados de hoy y su corazón está en el lugar correcto y su deseo es honrar el sacrificio que hizo Jesús, sabiendo que no importa qué tan perfecto sea, nunca va a ser suficiente para estar limpio ante los ojos de Dios sin Cristo, Ujú. pues a lo mejor todo eso Ujú. resuelve un poquito la conversación. Ujú. Sí, yo me acuerdo que conocí unas personas que habían aprendido, y no son los únicos, por eso es un buen ejemplo, que habían aprendido que tenían que pedir perdón de cada pecado, Ujú. porque cuando pecaban eran borrados del libro de la vida. Caray. Ah, Qué canijo, intenso. wow, nice, Imagínate. rápido. Entonces era como, ¿Te imaginas el borrón? No, Así, hombre. lleno No, pues de no hay borrones nadie ahí ahí. en la pero vida. ya fuera de la broma, piensa lo que esto Sí, Vato, representa. está claro. horrible, O sea, está. es vivir en condenación todo el tiempo. O sea, ofendí a Dios y no, ya no me acuerdo qué más hice. O sea, necesito O sea, si se te olvida alguno, valiste queso. pues sí, porque no has pedido perdón por ese pecado. Entonces era Mm. ¿Quiénes son? O sea, salvo o Sí. no salvo, salvo o no salvo, salvo o no salvo. Yo creo que eso sí es un problema. O sea, donde sí, tienes que pedir totalmente. perdón. A lo mejor ese es el punto más exagerado, pero sí hay versiones de eso más cercanas, donde mucha gente cree que si no pide perdón, o sea, no vuelve a empezar y Dios otra vez te entrego mi vida y como, Que otra vez es Sí, un mal entendimiento del perdón de sí, es Dios. como la persona que pasa cada vez que hacen un llamado al altar para salvación, pasa sí, todas las por si veces, por acaso, si las ¿no? dudas. Entonces no han entendido. Pero si nos vamos al marco de una relación, o sea, yo no estoy seguro cómo sería nuestros matrimonios Ujú. si decimos, al cabo que ya hicimos un compromiso para Exacto. siempre Ajá. y ya sabe que la amo y ya Ujú, sabe que me arrepiento de hacerle daño. ujú, Pues a ver a dónde te lleva algo sí. como eso, ¿no? Ujú. Y aunque sí lo sepa. Ujú. Exacto, o sea, pero si lo dices, ese es mi Sí. punto. O sea, cuando ofendes a alguien que quieres, con quien tienes una relación, no nada más en el matrimonio, y haces algo que está mal y lo reconoces, sí pides una disculpa, Ujú. Sí, pero expresas remordimiento, arrepentimiento, pero no empieza el matrimonio desde pues es que no cero es o algo para, oye, así. O... me aceptas otra vez como tu esposo. Pues Ajá, ese no es sí. el punto, Sí, son, es, sí. tiene que ver con lo que decías ahorita. Yo sé que yo ya soy perdonado, yo sé que ese pecado ya fue juzgado en la cruz y sé que Ujú. Dios ya no tiene eso en mi contra. Pero cuando me doy cuenta que hice algo que no debía haber hecho, pues yo creo que sí brota así el Dios perdón. O sea, no, Ajá. sí me equivoqué. O Ujú. Ujú. sea, no para salvación, no para volver a empezar, pero sí hay como otra resolución de cuentas más Ujú. cortitas, Sí, donde Dios, me equivoqué en esto, perdón. O sea, Ujú. me dejé llevar, me sí. dijiste, ya sabía y como quiera lo hice. Ahí el vocabulario a veces no es, o sea, es que a veces nos juega mal porque, por ejemplo, eh, que no hay condenación, no hay vergüenza. Y luego hago algo mal y Me siento vergüenza y digo, avergüenza. pues, ¿qué estoy sintiendo? Pero es otro tipo de vergüenza, no es vergüenza del que se esconde de Dios porque se siente indigno, es vergüenza de que tengo todo. O otra palabra, o sea, pues no sé, yo nada más hablo español. Ujú. Bueno, no Sí, sí, importa, sí. ese no es el punto que quiero hacer. O sea, más bien, pues no sé qué palabra usar para decir, tengo todo lo que necesito en Cristo para vivir todas las cosas, todos los días, y como un necio
viví de otra forma. Eso me hace sentir algo y la única palabra que tengo para describirlo es vergüenza. Si alguien tiene otra, enséñamelo. Y una Ujú. respuesta natural a eso es pedir perdón. Ajá. Ujú. Pero no vamos todo el día pidiendo, tal vez, no pedimos Ujú. perdón de absolutamente todas las faltas, pero sí cada tanto ahí vuelve a aparecer. O no considero que pierdo mi salvación cada vez que la riego porque ahí estaría todo el tiempo borrado mi Ajá, nombre del o libro de sea, la no, vida. no es serpientes y escaleras donde vuelves a empezar Sí. así al inicio, ¿no? Uy, Pero, perdón, es una corriente teológica eso, o sea, lo que nos estás diciendo. O sea, hay gente, no nos digas quién, obviamente, pero es una cosa que se cree. sí, Sí, o sea, es que totalmente. es cosa que se enseña en muchas iglesias, donde, Qué miren, este es rollo, un qué tema raro. o sea, si hablamos de que la salvación sí, pero es un tema muy complejo, pero cuando traes eso a lo práctico, donde, oye, andas bien mal, tienes 3 fines de semana sin venir y te vimos allá quién sabe dónde. Ujú, O sea, necesitas arrepentirte de eso para volver a Cristo. sí. O sea, ese es un mal entendimiento de la No. obra de Sí, Cristo. o sea, ni Arminio pensaba eso. Sí, y sobre todo en el contexto de lo que estamos hablando, de lo que significa el perdón de Dios. O sea, el perdón de Dios y el amor de Dios son algo tan grande, así Y como absoluto. bien sublime, bien absoluto, total, definitivo, la obra de Cristo, el sacrificio una sola vez y para siempre, efectivo para siempre. Si no vemos eso, entonces vamos a tropezar en eso, no porque no debamos decirle a Dios que nos perdone después de 20 años de ser salvo. Más bien no es necesario regresar y volver a Ujú, empezar y Ahorita ujú. con la y imagen que dijiste de las serpientes y escaleras, Está muy no, buena esa está, imagen, está muy vato, se te buena acaba de porque, ocurrir. ¿no? Está muy buena. Y ilustra algo que es clave. O sea, eso implica que hay un avance y subes Ujú, y caes. Y ujú. el subir es, pues, en mis fuerzas. O sea, Sí. es lo que yo logré. Sí, la espiritualidad competitiva de Ujú. pasar a otro nivel y Sí. Y de cómo vas tú, yo voy más arriba y, ya bajaste. Y pues todo eso no existe. O sea, no debería estar. ajá. está bien raro eso porque también no tiene base bíblica. O sea, está muy gracioso pensar que todo eso es muy prominente en las iglesias y no tiene apoyo en nada. O sea, de diferente nivel, diferente dimensión. Y cada 5 años inventan una nueva palabra de dónde deberías estar. Atmósfera, dimensión, nivel. Sí. Me Ujú. encanta que la gente sea tan rara. Pero Que- porque no, perdón, yo pienso que es nada más porque ni vemos bien quién es Dios, ni entendemos bien qué significa el perdón de Dios. Ujú. ¿Y quiénes somos en Cristo ahora? O sea, ¿qué es lo que hizo el sacrificio de Jesús? ¿Cómo estamos perdonados y lo que significa para nuestra identidad de ahora en adelante? O sea, Ujú. Ujú. yo creo, con la identidad sólida, regresando a lo que ahorita comentabas, creo que cualquiera de las dos versiones, o sea, son, no quiero decir irrelevantes, pero terminan siendo lo mismo. Y a veces te faltan las palabras, o sea, insisto, no siento la vergüenza de los inconversos, pero no les pasa. O sea, a mí me pasa de repente que mi esposa y yo tenemos algún roce y yo me molesto un poco. Tal vez no es enojo, pero me molesto y reacciono mal, aunque sea un ratito, de que 5 minutos. Y lo sientes algo de que, qué loser, o sea, ni ella hizo nada, Sí, sí, o sí. sea, no había razón. ¿Qué, Ujú. qué estoy haciendo? Y no sé, o sea, no sé qué palabra es, si no es vergüenza, pero es de que tengo todo así perfectamente pleno en Cristo Jesús, todas las herramientas que necesito para lidiar con cualquier situación, Y estoy aquí. gigantesca o súper pequeña. Y le hice, no sé, Le me levanté la quedé voz. callado, le levanté la voz a mi esposa o me quedé callado así sin decir nada y así, haciéndome el intenso. Es de que, Sí. ¿cuándo se van a acabar los días? Creo Diría que, Jonás. Cuando se acaban los días. creo que una palabra clave en todo esto es la palabra deuda, Mm, Ujú. porque creo que eso nos ayudaría a entender un poco mejor que nos fue perdonado. Ujú. ujú. Y la Y Biblia sí usa esa palabra. sí, Sí. sí. Porque cuando hablamos de este tema de que, bueno, la regué hoy, hice algunas cosas que no debía haber hecho, o pensé algunas cosas que Ujú. no le estamos agregando a una deuda que ya fue pagada. O sea, Ujú. como, híjole, ya se me pagó la deuda pasada, Ujú. pero hoy ya esto que hice, ya no. Estoy pidiendo fiado. Ándale, así. Yo también pensé en cuando te apuntaban así. Entender que la deuda era completa y toda se pagó. Ujú. Y sí, puede que la siga regando, pero eso ya estaba incluido en la deuda. Ujú. Ay, Lo que, eso se me hace bien fuerte, la neta. sí, no. Nada más, o sea, prefiero no pensar No. en eso porque me empiezo así a quebrar. Pero la idea de que Exacto. Cristo en la cruz estaba pensando, lo que hiciste y lo que vas a hacer, me duele la Es que cabeza. eso es lo que me quiebra el viernes de crucifixión, que estoy así meditando en esas cosas y pienso, no merezco estar aquí, o sea, en Ujú. esta posición, Ujú. no aquí en este lugar, sino Ujú. aquí en esta posición de ante ti, como tu hijo, siendo perdonado, pues, ¿qué hice? Ujú. Y luego saber que
pues la sigo Ujú. regando. Ujú. Y no regando, más bien sigo fallando a un estándar que sabemos que no es la meta, sino que Ujú. pues simplemente somos personas, ¿no? Es que es como, porque ahí el vocabulario se puede volver Sí, complejo, pero es como, tienes todas las herramientas para hacerlo bien, exacto. tienes el martillo y le pegas a la mano con el clavo, o sea, te ¿Por ves qué? ridículo, dude, no sabes lo Exacto. loser que te ves y así Y tienes te que vivir humilla. todos los días y es humillante y ahí está tu esposa viéndote y o sea, Pero, como que, ahí hay ahí un está el martillo. Y martillo. el costo de eso, o sea, y que le sigues acumulando porque Ajá, lo vas descubriendo cada día, ajá, más faltas en ajá. pensamiento, palabra, actitud, omisión, acción. Y luego dices, es que es demasiado y ya se pagó. Y le Ajá. costó la vida a un amigo que es perfecto, que nunca hizo nada malo y está enfrente de ti muerto y tú. Sí, exacto. Por eso sí creo Qué que estrés. lo que sucede el viernes de crucifixión hace como un tiempo para reflexionar. Cada vez que tomamos la comunión, porque no es el único día, cada vez que Exacto. tomamos la comunión, también o Ujú, sea, como dejar que se asiente un poquito el peso ujú, de lo que acabas de hacer o de todo lo que se te perdonó. Y cada tanto yo creo que sí es necesario, o sea, no como un ritual, pero cuando te das cuenta, ujú, ¿por qué hice esto? O sea, ¿por qué me porté ujú, así? Y dejar que se marine así un poquito de ujú. Sí, no por culpa ni por Sí, que es se que no sienta. llegué a sí, ese No, no, punto, más no. exacto. bien yo sí, o sea, en situaciones le pido perdón a mi esposa o a quien sea, pero pues casi siempre es la persona más cercana, ¿no? Pero también le pido perdón a Jesús, o sea, de neta, de eso que hice, qué pena. O sea, no tenía Ujú. que hacer eso. No era necesario que reaccionara así. Tú ya me has hecho otra cosa. Reaccioné como si fuera quien fui. Esa Ajá, persona está muerta. No sé qué, por qué estoy fingiendo. No solo o sea, me da vergüenza con mi esposa, pero sí me da vergüenza con Jesús, porque él pagó el precio de las herramientas que ahora yo tengo con su Sí, cuerpo, sí, sí, con sí. su vida y luego con los 33 Y años que vivir vivió como entre si eso no nosotros, qué tuviera asco. valor, como que, pues, oye. Sí, o sea, creo que eso todavía es sano y es entender todo eso, o sea, aceptar la deuda Ujú. le da valor al perdón de la deuda. claro. Si Jesús nada más te vino a ser un poquito mejor persona, pero ya eres una buena persona, pues entonces la cruz vale poco, Ujú. pero eso no es lo que creemos. Okey, pues, creo que lo que sigue después de esto es, bueno, hemos estado hablando de cómo el el perdón es algo que nace en el corazón de Dios, es una Ujú, idea de Dios y cómo se ve. Eh, Gracias a su perdón es que nosotros podemos perdonar. Es por eso que hemos estado diciendo que el perdón que nos inventamos como humanos es muy superficial, es Ujú, como sí. ignorar. sí. Pero si podemos voltear hacia arriba y ver, recordar cómo fue el perdón que nos fue dado, Ujú, entonces podemos nosotros sí. Ujú, recurrir a ese perdón. Pero en todo esto, pues bueno, ahorita hablábamos de que hay una palabra clave que es deuda. O sea, la palabra deuda quiere decir que alguien pagó por algo. Ujú, En ujú, este caso, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pero cuando hablamos de perdones, digo, faltas ujú, entre nosotros, sigue existiendo esa deuda, ujú. que es lo que vamos a hablar en el siguiente episodio de, bueno, cuando hay faltas entre nosotros y se espera que haya perdón, ¿quién termina pagando esa deuda? ujú. Sí. Y a lo mejor hasta nombrar la deuda, o sea, como crear cierta conciencia, sin a lo mejor caer mucho en vocabulario pseudopsicológico. O sea, nombrar un poquito todo eso, reconocer lo que lo lastima en nosotros. Y a lo mejor también hay oportunidad para, ¿por qué me lastiman esas cosas? O sea, no es Ujú, tiempo, no hay algunas cosas en las que yo también ya es necesario que madure. O sea, ujú, y dejar que el Señor Ujú, en la plenitud que tengo en Él, me dé confianza, me dé seguridad, me ayude a recordar mi identidad, etcétera, etcétera. sí. ujú, Pero pero en todo esto, o sea, no aspiramos a uno a costa del otro, o sea, queremos consolidarnos, ser sólidos en Jesús, ser ujú, dignos de confianza, estar seguros en Él, pero también reconocer, pues, que hay fragilidad en nuestras emociones, Ujú. que necesitamos recurrir a la herramienta del perdón. ujú. Y volvernos hábiles en Sí, usarla. sí, Sí. sí, Pero como sí, herramienta. vamos a hablar más de eso en el siguiente episodio, Sí, porque si lo pensamos, ahorita Dani lo mencionaba al principio de este episodio, en lo diario Ujú. es algo que deberíamos de ejercitar, o sea, no es nada Sí, más para los casos extremos, ya cuando hay mucha amargura y las sí, ofensas así ultra graves que llevan a producir episodios de podcast en redes sociales. ujú, O sea, en lo diario sí es algo que deberíamos de sí, ejercitar muchísimo más, ujú. perdonar y pedir perdón. Sí, sí. pues esperemos que esto que hemos estado hablando sirva de algo, o sea, para a Ujú. la vida de cada quien y que
pues sea algo que en lo que estén pensando constantemente. Sí. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.